Domingo 17 de mayo de 2026. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Sabed que yo soy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en el Domingo de la Ascensión, domingo en que recordamos ese misterio sublime en el que Jesús vuelve al Padre, así como lo había prometido. Y vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, evangelizar, un dulce privilegio. Segundo, Dios te respalda. Tercero, ¿qué significa la ascensión de Jesús? Vamos con el primer punto. Evangelizar, un dulce privilegio. Cuando el Señor sube a los cielos, deja una clara instrucción a los apóstoles: evangelizar. Evangelizar entonces es, en primer lugar, una obligación. Una obligación porque aquel a quien seguimos, aquel a quien amamos, aquel a quien pertenece nuestro corazón, es decir, Cristo Jesús, nos ha dicho que debemos evangelizar. Y si decimos amar a Jesús y si decimos que Él es nuestro Señor, debemos obedecerlo. Pero lo bello es que es la más hermosa y dulce de todas las obligaciones. ¿A quién no le gustaría contar a otras personas las mejores noticias? Tú eres escogido, por ejemplo, para contar a una persona que aquel familiar enfermo se ha salvado. Eres escogido para contar a otro que aquel familiar secuestrado ya está libre. Eres escogido para contar a alguien que acaba de ganarse la lotería. Contar buenas noticias es una maravilla, pues nosotros tenemos la mejor de las noticias. El Evangelio significa precisamente eso, la buena noticia, y es la mejor de todas las noticias. Antes éramos esclavos de Satanás y merecíamos el infierno, y ahora, gracias a la sangre preciosa de Jesucristo, somos libres. Somos libres y nos ganaron el cielo eternamente. Cristo nos prepara una morada en el cielo para que vivamos eternamente con Él. Es un dulce privilegio. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 900 nos recuerda esto y nos dice que esto no es algo solo de sacerdotes, religiosas, personas consagradas, sino incluso de laicos como tú y como yo, aquellos que no somos sacerdotes. También tenemos la obligación y el dulce privilegio de evangelizar. Escuchemos el Catecismo en el numeral 900. Como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación, y por eso tienen la obligación y gozan del derecho, individualmente o agrupados en asociaciones, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Esta obligación es tanto más apremiante cuanto solo por medio de ellos los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. En las comunidades eclesiales su acción es tan necesaria que sin ella el apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia. ¡Qué hermoso texto! Estamos llamados nosotros a evangelizar. Y Benedicto XVI decía que los laicos no son simplemente cooperadores de los sacerdotes. Decía que somos corresponsables de la evangelización. Es decir, no solamente estamos llamados a cooperar en lo que los sacerdotes nos necesiten, en la parroquia, en los diferentes ministerios, pero que además somos corresponsables. Es decir, tenemos la responsabilidad también de anunciar el Evangelio. Evangelizar, un dulce privilegio, y tú y yo debemos hacerlo. Inventémonos las mejores maneras, tengamos un espíritu creativo para llevar el Evangelio, pero hagámoslo. Segundo, Dios te respalda. Para esa misión tan importante de anunciar el Evangelio, el Señor no nos deja solos, porque pudiéramos decirle a Dios: yo no soy capaz. Me estás poniendo algo que supera mis fuerzas. Y efectivamente, con nuestras propias fuerzas no somos capaces, pero Él nos respalda. Es decir, Él proporciona las gracias necesarias para poder anunciar el Evangelio. Y este respaldo en el Evangelio de San Mateo que estamos leyendo hoy se resume en esa frase final, donde el Señor dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, el evangelista San Marcos, cuando narra la ascensión del Señor,
nos explica de manera más específica en qué consiste esa compañía del Señor hasta el fin del mundo, y así dice que los que crean echarán demonios en su nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, beberán veneno mortal y no morirán, impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia de la Iglesia, y sabemos con seguridad que al principio estos dones carismáticos, estas gracias extraordinarias, fueron abundantes en la Iglesia naciente porque Dios a través de esto favorecía la extensión del Evangelio. Pero luego, cuando el Evangelio estaba suficientemente extendido, fue decayendo poco a poco la presencia de estos signos extraordinarios. Creo que este es un buen momento en el que le podemos pedir al Señor nuevamente estos signos extraordinarios, que recordemos la sobrenaturalidad del Evangelio, que no nos quedemos predicando un evangelio meramente humano, meramente natural, un evangelio con nuestras propias fuerzas, sino que le pidamos a Dios a través del Espíritu Santo que nos conceda nuevamente en su iglesia estas gracias, porque nos encontramos nuevamente en un mundo desevangelizado, en un mundo que regresa al paganismo, en un mundo que necesita volver a ver estos signos del cielo para ver si a través de ellos vuelven a creer. Y digo para ver si vuelven a creer porque recuerden que aún los más extraordinarios signos dejan libertad al hombre para decidir si aman a Dios o no lo aman. ¿Qué más extraordinarios signos que los que hizo Jesús en presencia de los fariseos? Y la inmensa mayoría de ellos se resistieron a creer. No estamos diciendo que estos signos sean garantía automática de que la gente creerá, pero podemos asegurar que ayudan mucho a la fe de aquellos que tienen un corazón bien dispuesto. Tercero, ¿qué significa la ascensión de Jesús? Para comprender adecuadamente esto, quisiera leer un pequeño extracto de la explicación que, a mi modo de ver, una de las mejores Biblias en español que existen, la Biblia de Monseñor Juan Straubinger, tiene respecto a este pasaje. Y así dice: Jesús, terminada así su misión de maestro y su epopeya de víctima redentora, inicia aquí la plenitud de su misión, esencialmente sacerdotal, intercediendo sin cesar por nosotros ante el Divino Padre, a quien presenta sus llagadas manos, desbordantes de sus méritos infinitos, hasta que llegue la hora en que el Padre le cumpla la promesa de ponerle a sus enemigos por escabel de sus pies. Es decir, así como en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba ante la presencia de Dios en el arca de la alianza para mostrar la ofrenda como satisfacción por los pecados del pueblo, así de alguna manera cada año iba reparando los pecados del pueblo, Jesús en esta ocasión sube ante la presencia del Padre como sumo y eterno sacerdote, y ya no va a presentar una ofrenda sino su propia vida entregada en la cruz. Muestra sus llagas abiertas, muestra la sangre que derramó por la redención de los hombres al Padre Celestial. Y esta ofrenda que hace Cristo es única e irrepetible. Por eso en la Eucaristía no es que repitamos nuevamente la muerte de Jesús, sino que la renovamos. Y cada Eucaristía es la unión con Cristo sacerdote que está ante la presencia del Padre después de la ascensión al cielo, mostrando sus llagas, esperando el momento en que el Padre decida que los enemigos de Cristo sean puestos debajo de sus pies. Y en ese momento volverá el Señor en gloria para juzgar a vivos y muertos, tal como lo dice el credo. Oremos. Amado Señor, gracias porque nos has dado la mejor de las noticias para comunicarle al mundo, porque nos has hecho mensajeros del más bello de todos los mensajes, el Evangelio. Señor, no somos dignos de evangelizar, no somos dignos de este privilegio inmerecido. Sin embargo, has confiado en nosotros para anunciar lo más lindo que oído alguno puede escuchar, tu palabra, Señor. Concédenos la fidelidad, la generosidad, el celo apostólico, el ardor en nuestra alma para poder llevar a la mayor cantidad de personas posibles esta buena nueva, que antes eran esclavos y ahora por tu sangre preciosa son libres. Gracias además porque nos respaldas en esta misión, porque no estamos solos, porque si fuésemos solos no seríamos capaces de absolutamente nada, pero tú estás allí, Señor. Tú nos acompañas, tú nos has prometido en el Evangelio de hoy que nos enviarás el Espíritu Santo. Esa promesa tuya es la que nos concede la fuerza para poder proclamar, para poder anunciar tu Evangelio de vida. Finalmente, Señor, te damos gracias porque, así como has subido al cielo, asimismo te veremos venir en gloria y majestad,
Asimismo, te veremos venir a gobernar sobre todo el universo, porque tú eres nuestro Rey, el Rey de nuestro corazón, pero el Rey del universo. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, evangelizar, un dulce privilegio. Segundo, Dios te respalda. Tercero, ¿qué significa la ascensión de Jesús? Compromiso. Vamos a vivir la Eucaristía Dominical de hoy con toda la devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.